a terminar hoy con la serie El fruto del compromiso. Voy a invitarles a que vayan al Evangelio de Mateo. El otro día empezamos con el Mateo y hoy vamos a mirar algo más. Capítulo 6, verso 33. Me voy a enfocar en esa declaración que hace Jesús, que es tan importante, Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, en el contexto es lo que buscan los gentiles sin Dios, todas estas cosas os serán añadidas. Bueno, Señor, acabamos de recordar el costo de nuestra salvación. Y ahora, Señor, vamos a ser recordados de cuál debe ser el orden de nuestras prioridades en el Señor. Así que te pedimos que bendigas, Señor, este tiempo, especialmente que bendigas tu palabra. Y te lo pedimos, como siempre, en el nombre y en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Déjenme comenzar con esto. Imaginemos por un momento que encendemos el GPS del auto. Creo que todos sabemos lo que es un GPS, ¿no? A lo menos los que manejan sí. Los que no, es un sistema ahora satelital que nos ha reemplazado el antiguo mapa de ruta de papel o imprimido que utilizábamos para llegar de un punto a otro. Y entonces, echamos mano del GPS para ir a un lugar importante, cualquier cosa. Pero resulta que sin darse cuenta, y esto a mí me ha pasado, ¿no? Resulta que el GPS, por alguna razón que no entendemos, se desconfigura. Y entonces terminamos en un lugar completamente diferente al que nosotros habíamos programado. Nosotros vamos manejando confiados, pensando que vamos a llegar al destino que hemos planeado y de repente terminamos completamente perdidos en otro lado. Yo no sé ustedes, ¿no? No sé si a lo mejor es mi GPS el que es malo, pero me ha pasado eso. Hablan de actualización y no sé qué cosa, pero de repente se le sale la cadena del GPS y terminamos en cualquier lugar. Bueno, ¿sabes una cosa? Jesús dice que el corazón humano, si miramos un poco lo que se nos dice acá, funciona más o menos igual. El corazón busca, el corazón se mueve, muchas veces el corazón nos guía en cierta dirección, nos orienta, o se orienta el corazón mismo, se esfuerza, pero resulta que muchas veces terminamos en el destino equivocado. El Sermón del Monte, en un sentido, si me permiten usar la ilustración, lo que hace es volvernos a configurar el GPS del corazón. Y es por eso que quiero terminar la serie con esto que nos dice el Señor acá. Nos recuerda primero quiénes somos, y eso lo vimos la semana pasada en el capítulo 5, pero ahora nos va a recordar a quién servimos en el capítulo 6. Y Jesús hizo esto, nos trató de mostrar quiénes somos y ahora a quién servimos justamente para que nuestro corazón vuelva otra vez a orientarse en el reino de Dios. Hoy creo que la iglesia contemporánea anda un poco desorientada en el error, en las prioridades, lo que es importante, lo que debe ocupar el lugar central en nuestras vidas. Todo eso ha reemplazado los conceptos de centralidad de Dios y el reino de los cielos. ¿Qué vimos hasta ahora? Vamos a hacer un repaso rápido, ¿no es cierto? Hemos observado que, empezamos con lo interno, hablamos de la fe que actúa basado en las palabras de Santiago, que, inspirado por el Señor, nos habla de una fe muerta, una fe nominal, que realmente no tiene resultados favorables para las personas, versus una fe real
que se demuestra no solamente por un asunto de decir tengo fe, sino que se muestra en la práctica. Y recuerdan que si no se acuerdan, los remito a la predicación que bajan en el canal, revísenla ahí de nuevo, porque no quiero entretenerme ahora en eso, me va a quitar tiempo. Pero nos enfocamos en eso, una fe que actúa. Luego pasamos la semana pasada a lo visible, es decir, el testimonio que brilla. En el capítulo 5, el Señor Jesucristo nos dice que nuestras buenas obras sean vistas de los hombres, pero no que seamos nosotros vistos, sino las obras que hacemos, si son correctas, por eso dice buenas obras, con el fin de que glorifiquen a Dios. Todo lo contrario a lo que hacían los religiosos en los tiempos de Jesús, que en lugar de obrar para que vean a Dios, lo que hacían era que las obras que hacían era para que los vean a ellos y los exalten y los elogien a ellos, que la gente los aplauda. Bueno, hoy más o menos pasa lo mismo, ¿no es cierto?, muchas veces en la iglesia contemporánea. Bueno, hoy vamos a terminar entonces, después de haber visto esas dos cosas, vamos a terminar en lo supremo, que es viviendo para el reino de Dios. Hermano, ¿para qué vives? ¿Para quién vives? Porque Jesús lo que dice es que debemos vivir para el reino de Dios. Dijimos la semana pasada, si se acuerdan, que el Sermón del Monte, dentro de todo, nos habla de cuál es la ética del reino de Dios. En un sentido, se nos da la Constitución, cómo vivimos aquellos que pertenecemos a ese reino, los que hemos venido a los pies de Cristo y hemos aceptado el Evangelio, hemos creído en el sacrificio de Cristo, hemos aceptado que somos pecadores, que necesitamos en una forma desesperada el perdón de Dios a través de la obra que hizo el Señor por nosotros. Hablamos de que el capítulo 5 principalmente, hay mucho para hablar, hay mucho que dice Jesús en el capítulo 5, pero habla principalmente de la identidad y la justicia verdadera del discípulo. Ahora que entramos al capítulo 6, lo que hace es tratar de la devoción y la motivación de dicho discípulo. Podemos decir en un sentido que básicamente el capítulo 5 responde a la pregunta, ¿quiénes somos nosotros? Y se acuerdan que habíamos dicho, Jesús dice, vosotros sois la sal de la tierra, la luz del mundo, y todo esto apunta a esas buenas obras que ya acabo de mencionar. Ahora, en el capítulo 6, lo que va a hacer es responder a la pregunta, ¿a quién servimos? ¿Quiénes somos? ¿A quién servimos? O podemos hacer otra pregunta, que sería, ¿qué ocupa o quién ocupa tu corazón? ¿Qué es lo que está metido allí adentro? ¿Qué es lo importante en tu vida? ¿Qué es lo que tu corazón añora? En los versos 1 al 18 del capítulo 6, Jesús está hablando vuelvo a repetir, estamos en el capítulo 6, versos 1 al 18, noten que Jesús está hablando de la piedad verdadera, no simplemente la piedad de decir, bueno, yo tengo, no sé, me da lástima a esta persona, y entendemos el concepto de piedad en esos términos. No, Señor, la piedad es esa devoción que tenemos hacia Dios, eso es piedad. Y en este caso nos está hablando de una piedad real o verdadera, porque hay una piedad muerta así como hay una fe muerta. Y entonces una fe que no tiene sentido, una piedad nominal a lo mejor, pero en este caso se está hablando de una piedad real, sincera. Las buenas obras que deben ser vistas por los hombres incluyen una vida de piedad real, de una fe real y una piedad demostrada, genuina, real. Resulta que para los judíos de esta época, ¿no es cierto?, me refiero a los contemporáneos de Jesús en su ministerio terrenal, la piedad se expresaba principalmente en estas tres prácticas que menciona Jesús ahí, que era orar, el dar, o dar sería primero, el orar y luego la práctica del ayuno. Ahora, el problema que enfrentaba Jesús por aquellos días es que estas cosas se habían convertido en actos meramente externos. La gente practicaba estas cosas, pero
lo hacían de una manera más propagandística. Eran espectáculos públicos, especialmente que llevaban a cabo los del clero, la gente de la religión, los fariseos y los escribas, que muchas veces se ponían en puntos neurálgicos de la sociedad, en donde la gente se amontonaba, lugares de mercado, donde podían ser, usualmente se usaban plazas y allí se reunían la gente para socializar y hacer negocios, y ahí es donde se paraban estos señores a hacer estas cosas, justamente para hacer exhibicionismo religioso, con el propósito de traer la atención de la sociedad o de las masas a sus personas. Así que notamos que estas prácticas religiosas se habían convertido meramente en un espectáculo público. Yo pienso que hoy día, mucho de lo que estamos haciendo en la iglesia contemporánea, y claro, yo estoy hablando, estamos en una congregación local acá, pero hablo en términos genéricos, ¿no? No hablo de esta iglesia, sino de la iglesia en general. Bueno, hoy hay mucho de esto, que se hacen cosas para que seamos vistos en el YouTube o seamos vistos en la, la televisión, en el Facebook. Ponemos las cosas, no estoy diciendo que no se utilicen los medios para difundir el Evangelio, la palabra de Dios. Si Dios nos dio entrada a estas cosas, es bueno utilizarlas. Yo estoy seguro que el apóstol Pablo, si hubiese vivido en nuestros tiempos, hubiese echado mano de las redes, hubiese evitado tener que viajar por todo el mundo, hubiese podido predicar a través de los medios, en fin, yo creo que hubiese usado estas cosas. Pero no creo que Pablo hubiese usado las redes para atraer la atención hacia el apóstol Pablo, sino para dirigir a la gente a través de las redes a ver la gloria de Dios. Y hoy lo que vemos es que mucha gente utiliza estas cosas y la tecnología hoy de avanzada con fines propagandísticos, mero espectáculo circense, de cosas que realmente a veces son bochornosas, ¿no? Por otro lado, los religiosos practicaban estas cosas con el fin de ver si podían ganar algunos puntos con Dios. A ver si los méritos que acumulaban haciendo estas tres cosas, de alguna manera, encontraba algún tipo de gesto de gracia por parte del Señor como premio por lo que estaban haciendo. Es decir, buscaban el prestigio religioso y por otro lado buscaban también la meritocracia espiritual, por ponerlo de una manera más actual. Entonces Jesús lo que vio o notó es la hipocresía de esta práctica religiosa. Era algo superficial, no había sinceridad con Dios. La gente iba a esos lugares públicos para, vuelvo a repetir, hacer propaganda propia, pero no glorificar al Señor. Y entonces Jesús les habla y corrige esta práctica. Fíjense en los versos 1 al 4, va a tocar el tema del dar. Noten ustedes que Jesús no dice, no des para que te vean, para que te aplaudan, sino que hazlo en secreto para que glorifique la gente a Dios. Yo no sé, ¿no? Pero el tema, hoy no voy a hablar del tema de la ofrenda, pero a veces la gente hoy día da las ofrendas tocando bombos y platillos para que sepan cuánto doy, cuándo doy, qué es lo que doy y cosas por el estilo. Y Jesús decía, bueno, que una mano no sepa lo que hace la otra. Vuelvo a repetir, si yo estoy haciendo el acto de dar la ofrenda, de ayudar, de hacer algo, para que la gente me vea a mí y me den un aplauso, se terminó el propósito de eso. Eso no es piedad, eso es propaganda. Luego tenemos en los versos 5 al 15, voy a correr porque no me quiero enfocar en esto ahora, es simplemente contexto, va a hablar de la oración, exactamente lo mismo, no se trata de ponerse en las esquinas para que la gente nos vea cómo armamos oraciones hermosas, que impresionan, que la gente diga, qué hermoso que ora este hermano o esta hermana. Y número 3, el tema del ayunar, en los versos 16 al 18. Ahora, ojo con esto, este punto es importante porque hoy se habla mucho, especialmente en estos días, acerca de qué hacemos con el ayuno. Pero noten que Jesús no está mandando acá a que la gente vaya a ayunar. A veces usamos este pasaje justamente para forzar a las personas que vayan y hagan el ayuno. Hermano, el ayuno, acá en este contexto, es una cosa privada, no pública.
No era que todo el mundo en la ciudad se lo llamaba ayunar. No, la persona se dedicaba a ayunar y a entregarse en oración en cuarto oscuro, dice, es decir, en la privacidad, no haciendo propaganda de que yo hago todo esto. Así que acá encontramos a Jesús no dando mandato para ayunar, sino que está corrigiendo la manera hipócrita en que se practicaba el ayuno. Jesús dice que si has de practicar esto, no dice que está mal, pero hazlo correctamente, no para hacerte propaganda. El énfasis no está entonces en el ayuno, sino en la actitud del corazón de la persona que da, ora y luego también practica el ayuno. Así que el problema acá no es lo que hacen, sino para quién lo están haciendo. Ese es el punto de enfoque del Señor. En los versos 19 al 24, para correr un poco, se enfoca en el problema del corazón y las prioridades. Y acá entramos de lleno al problema. Jesús nos enfoca en el tema del tesoro primero y la lealtad. A ver, nos habla de dónde está tu tesoro, verso 21. Es decir, cuando dice dónde está tu tesoro, está hablando dónde está ubicado lo que más valoras en tu vida. Bueno, allí va a estar tu corazón. Si tú valoras más el trabajo, o valoras más el éxito, o valoras, qué sé yo, el ganar la atención de la gente, valoras, no sé, un título universitario, más que todas las cosas, bueno, ahí vas a poner todos tus esfuerzos. Tu corazón va a estar pegado a esa realidad, a ese objetivo. Luego tenemos el tema de la mirada en los versos 22 al 23. Jesús acá se está enfocando en la manera en que miras la vida. ¿Cómo te enfocas? Dice que eso puede ser una mirada perversa o puede ser una mirada sana. Mira bien cómo utilizas tus ojos. Y dice, si estás teniendo una mirada que es tóxica, bueno, arregla ese asunto. Claro, se va a una hipérbole diciendo, sácale el ojo, ¿no es cierto? Mejor es que pierdas un ojo y entres sin ojo en el reino de los cielos que con los dos ojos te vayas al infierno. No está diciendo, mira, arráncate un ojo. Está haciendo una figura típica de expresión de aquel entonces, llamaríamos hoy una exageración, una hipérbole, para hablarnos de que este asunto, espiritualmente hablando, es serio. Mira cómo contemplas la vida. Y si la estás mirando, la estás encarando mal, no te quedes así, haz los arreglos pertinentes. Y luego en el verso 24, Jesús ata toda la idea diciendo que no se puede servir a Dios, y en este caso a las riquezas. En aquel entonces la riqueza es lo que la gente buscaba, hoy la gente busca otras cosas. Entonces, lo que el Señor está diciendo, no puedes servir a esas cosas a las cuales está pegada tu corazón y al mismo tiempo pretender servir a Dios, porque siempre va a haber un conflicto en ese asunto. Esa última declaración que hace en el verso 24, entonces, nos lleva a la conclusión de que la preocupación excesiva revela quién está dominando realmente tu corazón. Eso que, en fin, que eso que te lleva a pensar todo el tiempo en esa cosa, bueno, eso es lo que tiene aprisionado tu corazón. Eres esclavo de eso que determina hacia dónde va tu vida, hacia dónde va tu visión. Por eso es que el Señor dice vehementemente, no os afanéis. En los versos, fíjense, en el verso 25, en el verso 28 lo hace como una pregunta, verso 31, verso 34 dice, no os afanéis. Esa palabra es interesante en el idioma, Jesús acá predicó en arameo, ¿no? Pero Mateo cuando escribe el Evangelio lo hace en griego, el griego común de esa época, y usa una palabra que es merimnao. Y básicamente habla de la ansiedad descontrolada, desmedida, una actitud de desesperación por parte de la persona. Y Jesús está diciendo, no caigas en eso. Eso es en el sentido semántico, etimológicamente, es decir, en cuanto al origen o la raíz de la palabra, significa estar tironeando en dos direcciones. Un día estoy con el Señor, otro día estoy con las cosas del cielo, las cosas de la iglesia, pero otras estoy en las cosas de la tierra. A ver, Santiago, en el capítulo 1, dice que un corazón cavilante de ese tipo, que un día tiene fe y otro día duda, dice, es inconstante en todos sus caminos, en todas sus decisiones.
Es por eso que a veces vemos cristianos que a lo mejor están adorando entusiasmados en la iglesia un par de horas, pero después cuando encaran los asuntos de la vida tiran la toalla, van caminando en el fracaso, no pueden orientar sus vidas, tienen el GPS todo deformado y nos lleva ese tipo de actitud para cualquier lado. No tenemos un foco fijo, no tenemos una dirección clara. La vida del discípulo se sostiene por su confianza en la providencia divina. Hermano querido, hoy la gente, yo observo que ya hace unos años que estoy pisando este mundo, ¿no? Este pedazo de piedra flotando en el espacio. El otro día estaba mirando por la ventana en el piso 11, estaba orando un rato y estaba mirando, ¿no? Ya está todo cubierto con nieve y miraba y digo, la gente que pasa por la calle, ¿no? ¿Se dan cuenta que estamos parados todos en un pedazo de piedra? Miramos la ciudad, los edificios, el tráfico, la gente se compra autos y qué sé yo, y ahí están viviendo cada uno en su problema. Pero nos ponemos a pensar que somos insignificantes realmente y que todos nosotros, si nos mirasen desde el cosmos, estamos parados, hormigas, parados en un pedazo de piedra que está flotando en el espacio, rodeado de piedras. Claro, es un término poco sofisticado, ¿no? Decir que es un pedazo de piedra, no, es la Tierra. ¿Y qué es la Tierra? Es piedra. Es una roca flotando en el espacio que, bueno, tiene cierta geometría, pero es una piedra. Bueno, ahí en medio de esa piedra, los que nos sentimos tan grandes, ahí estamos nosotros. Somos insignificantes. Y lo que me llama la atención es que hoy la gente vive afanada en cosas insignificantes. Las cosas que... ¿Qué podemos sacar de esta piedra? ¿Qué podemos sacar de este mundo? ¿Qué puedo sacar de este plano de existencia? Y entonces dedicamos todos nuestros esfuerzos, sacrificamos la familia, los pocos años que el Señor nos da para vivir. Yo estaba pensando en estos días, ya tengo 66, voy para 67 años, se me está acabando la cuerda. Y estábamos hablando con mi señora el otro día, ¿no? Ya se nos está pasando el tiempo. ¿Cuánto nos queda? ¿20 años más? ¿Qué sé yo? Si Dios me los da. Y estábamos pensando, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? No vivimos para siempre. Recordamos el ayer cuando estábamos jóvenes y teníamos fuerza y hacíamos cosas. Estábamos entusiasmados para hacerle frente a la vida, hacíamos planes y proyectos. Y bueno, planeamos una familia, planeamos el servir al Señor, pero ya está, ya llegamos a la recta final. Y poco a poco van pasando los días y los meses y unos pocos años que nos quedan y ya está, se terminó. Cuando queremos acordar, la vida se fue y nos damos cuenta que la vida no es tan larga como pensábamos. Es corta y se va rápido. Y es una pena que desperdiciamos los años que Dios nos da para buscar cosas que no vamos a poder llevar con nosotros. Pero estamos ahí metidos, nuestro corazón está pegado a las cosas del mundo. Nos afanamos y cavilamos entre dos puntos, Dios y las cosas que me ofrece el mundo y la sociedad. O sea que en lugar de buscar a Dios, buscamos las cosas que están opuestas a Dios. Y por eso que muchas veces nuestras vidas son una desilusión. No tenemos futuro, no tenemos esperanza, vivimos desanimados, todo el tiempo enojados porque no logramos las metas y es simplemente porque dejamos al lado como un anexo a la persona de Dios y su reino. La progresión de las ideas en los versos 24 al 34 puntualizan por qué nos afanamos. A ver, Jesús va a hacer una serie de argumentos, versos 25 al 30 hace un argumento desde la creación, va a hablar cómo las aves comen, no trabajan, no hacen nada, pero sin embargo las aves viven. Incluso lo que no es materia inanimada, ¿no? Las plantas, los lirios que tienen su vestidura. A mí no tiene que salir un lirio a buscar cómo vestirse. Y sin embargo dice, Dios tiene cuidado de esas cosas. Así que lo que hace es argumentar, mostrarnos lo absurdo del afán, basando o argumentando sobre el tema de la creación. Versos 31 al 32 argumenta desde la relación. Dice, vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tienes necesidad
A veces nosotros oramos y parece como que lo estamos despertando, sacudiendo a Dios, diciéndole, pero ¿no te das cuenta que necesito estas cosas? Y Jesús dice, ¿no te das cuenta que Dios sabe de qué cosas tienes necesidad? ¿Por qué te afanas? Luego entonces Jesús nos llama, acuérdense en el capítulo 5, verso 16, a glorificar a Dios a través de nuestras obras, y ahora nos llama a confiar nuestras obras a ese Dios providencial que tiene cuidado de cada uno de sus hijos y sabes qué es lo que necesitas, no lo que se te antoja, porque acá tenemos que hacer una distinción. La gente hoy a veces va y le pide a Dios o demanda a Dios lo que se le antoja, no lo que necesitamos. Y nadie puede decir que Dios no provee para las necesidades básicas. Lo que pasa es que queremos más, nunca estamos conformes con lo que el Señor nos provee. Y entonces en el verso 33 los lleva a la conclusión teológica, es decir, cuál es la prioridad correcta que debemos tener de la vida, y al fin de cabo en el verso 34 termina con una aplicación llevándonos a confiar en Dios cada día. Él se va a hacer cargo, así que no te afanes, no te preocupes, confía en el Señor. ¿Qué busca la gente? ¿Qué buscamos hoy? Tanto los creyentes como la gente en sociedad. Porque noten que acá Jesús dice, busca, en el verso 33, busca el reino de Dios. Pero noten que ahí tenemos un imperante. Jesús dice, busca el reino de Dios, pero la gente, ¿qué hace? No lo busca. El apóstol San Pablo, cuando escribe la carta a los romanos, dice en el verso 11, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Así que Pablo tenía razón, había estudiado la actitud de la gente y Jesús lo que está diciendo es precisamente que busquemos el reino de Dios. ¿Lo estamos buscando eso nosotros? Como hijos, ahora debemos buscar ese reino. Lamentablemente la gente hoy está buscando otro tipo de cosas. ¿Qué es lo que busca la gente? Ojo, no solo afuera de la iglesia, en la sociedad, pero ahora también dentro de la iglesia. ¿Qué es lo que buscamos? Bueno, entre algunas cosas buscamos la seguridad material. Pensamos que si yo tengo cosas, con eso estoy salvado. Justamente lo que el Señor trata en los versos 25 al 32. Subraya que los gentiles, los que no tienen en cuenta a Dios, viven la vida todos los días afanados. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? ¿Dónde voy a vivir? En fin, y está tratando ahí desesperado, afanándose por esas cosas. No quiere decir que no debemos preocuparnos de ver qué voy a comer, porque si no voy al mercado, primero si no trabajo, produzco fondos para ir al mercado a comprar, me van a comer los piojos. Entonces eso no quiere decir de que tengo que quedarme cruzado de brazos y que caigan los billetes del cielo. ¿Se dan cuenta? Hay que moverse. Y Dios, sabiendo que tenemos necesidad, va a abrir puertas y nos va a proveer lo que necesitamos para entonces poder sobrevivir o subsistir. Pero el problema es que el todo de nuestra vida es tener seguridad material. Y tal es así que entonces acumulamos una cantidad de cosas que a veces ni nos damos cuenta de lo que tenemos. En otras ocasiones he hablado acerca de esa práctica común acá del garage sale que hacen usualmente todos los veranos. La gente se acumula tantas cosas que no pueden caminar por la casa y entonces dicen vamos a tener que vaciar. Y entonces todo lo que gastaron un platal en comprar después lo venden por monedas, ¿no? Centavos, una cosa de loco. Compramos una lámpara, qué sé yo, a $500 y la vendemos en el garage sale a $30. Viejo, qué buenos negociantes que somos, ¿no? Tremendos administradores. Y así hacemos, compramos muñequitas de adorno, pasa la señora y dice, me gusta este adorno, ¿cuánto sale? $70. Después lo vendemos, un par de años después, en qué sé yo, $5, una cosa así. Nos regatean el precio y sacamos menos. En fin, tenemos ese asunto de acumular cosas y nos damos cuenta que al fin de cuentas no era tan necesario como pensábamos. Buscamos tener el control. Queremos tener el control del tiempo. Queremos tener el control de las circunstancias. Santiago decía, escúchame, para un poco. Tú que dices, mañana iremos y haremos, dice Santiago. Eso es la persona que ya piensa equivocadamente que tiene control del mañana, control del tiempo. Y luego el control de las circunstancias, porque dice, y allá haremos
y comerciaremos, ¿no es cierto?, un año y qué sé yo. Y Santiago dice, pero ¿no te das cuenta que tú no sabes qué va a pasar mañana y cuáles van a ser las circunstancias? Porque por ahí te vas a la quiebra, no sabes qué es lo que va a pasar con la economía, que los negocios a lo mejor no te salen. A ver, nosotros en Latinoamérica hablamos a veces de la problemática económica en nuestros países de origen y observamos cómo la economía no es confiable. Los números fluctúan, las bolsas de mercado hoy prácticamente se mueve la varilla, ¿no es cierto?, los números, se mueve todos los días de un día para el otro. Abre con un precio a la mañana, a la tarde parece que se va en baja, a fin del cabo no sabemos dónde invertir y cuánto invertir y cómo invertir. No tenemos nada seguro. Esto no es algo nuevo, ya vemos que en los días de Jesús se daba este tipo de situaciones. Y sin embargo, la gente busca controlar eso y no tienes ningún control. Dios tiene el control. Queremos controlar la imagen, justamente como hacían los escribas y los fariseos, la gente que daba limosna públicamente, los que oraban públicamente, los que ayunaban públicamente. Queremos manipular y tener el control de nuestras relaciones. Buscamos la identidad y la autoexpresión, buscamos la aceptación y la validación, por eso echamos manos de las redes sociales para que la gente de alguna manera nos felicite, nos abrace, nos pongan ahí un me gusta y ese tipo de cosas que se han popularizado y se han hecho extensivas. Las redes sociales hoy han intensificado esta urgencia compulsiva de la sociedad. Buscamos el placer inmediato, buscamos el alivio emocional. Ese es el todo donde ponemos nuestro esfuerzo y nuestro tiempo y aún nuestras inversiones económicas. Ahora, ojo, porque Jesús no está prohibiendo la búsqueda, ¿eh? No entendamos mal las cosas. Miremos bien lo que dice Jesús. Jesús no dice no busquen. El problema que está abordando Jesús es el orden de las cosas que estamos buscando. Porque vuelvo a repetir, si no buscamos las cosas necesarias para vivir, bueno, vamos a tener un problema. El problema acá es qué lugar ocupa Dios en esa búsqueda. Y entonces la pregunta es, ¿qué tipo de búsqueda entonces demanda Jesús de esta gente a las cuales le está predicando el Sermón del Monte y hoy, por extensión, nosotros los que pertenecemos al reino de los cielos por haber puesto nuestra fe y nuestra confianza en Jesús el Salvador? Y notamos por lo menos tres cosas. Número uno, una búsqueda prioritaria. Jesús manda, porque está en imperativo la palabra buscar, es una búsqueda prioritaria. Hermano, no se trata de algo ocasional. No se trata de buscar a Dios y su reino el fin de semana o cuando estamos en problemas, que las cosas de Dios ocupen un lugar secundario. No es lo más importante en la vida de la iglesia. El reino de Dios no debe ser un anexo en nuestra agenda semanal. Debe ser lo principal, el centro de nuestra vida. A ver, y acá voy a sonar un poquito, no sé, crítico en esto, pero ¿cuántas veces vienes a la iglesia? ¿Cuántas veces dedicas servir al Señor en la iglesia y fuera de la iglesia? Haz la cuenta mental, no me lo tienen que decir, pero ponte a pensar, ¿cuántas veces venimos a la iglesia? Venimos el domingo deberíamos venir a las 9:30, déjenme hacer un anticipo, el año que viene vamos a comenzar la escuela dominical 9:30, vamos a tomar lista y vamos a dividirlas, así que ya vamos a anunciar eso, vayan preparándose porque queremos que vengan a la escuela dominical, no que vengan tarde o vengan a la segunda parte. ¿Pero por qué vienes a la segunda parte? Bueno, porque eso no es tu prioridad. Dios no es tu prioridad. Tu prioridad es descansar una hora más. Esa es tu prioridad. El domingo es un día fenómeno para descansar una hora más. Y entonces tu corazón está pegado en eso. Y por eso es que miras el reloj y dices, me quedan media hora más. Me queda media hora más, me voy a quedar un rato más. Cosa que podríamos levantarnos, no estás perdiendo un pulmón
o un riñón por levantarte media hora o una hora antes para bañarte y venir a la iglesia. Pero no, es que esa no es tu prioridad. Hablamos hoy día de las ofrendas. Yo soy un enemigo de la estafa y el robo que hacen hoy, esto lo he denunciado hasta el hartazgo, cómo se les roba a los feligreses el dinero del trabajo, el sudor de tu trabajo. Pero entonces la gente, cuando escuchan estas predicaciones denunciando el robo, el latrocinio, la gente dice, bueno, listo. Y entonces la iglesia que se arregle como pueda, la luz que la pague Montoto, la calefacción, si se rompe un caño, en fin, y que se arreglen como puedan. Bueno, te das cuenta que nuestras prioridades no están en las cosas del Señor. Cuando estamos ahí tenemos problemas en casa y nos agarramos de los pelos en casa. Bueno, ¿por qué sucede eso? Porque tienes las prioridades dadas vueltas. Si tuvieses en cuenta que el Señor reina en tu casa, tendrías respeto en casa. Las parejas se tratarían mejor, con respeto, con devoción. Cuando maltratamos a los hijos o los hijos a los padres, es exactamente lo mismo. Dios no cuenta, no es el centro, no es el canal por donde se rige mi conducta, donde se producen las buenas obras. Las prioridades están dadas vueltas, tu prioridad es otra cosa. Entonces no se trata de que en tu agenda semanal dice, bueno, el lunes, martes, miércoles, desde las, 7, 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, 8 horas, 10 horas de trabajo, después me voy a tomar un café con los amigos, después llego a casa, ceno, después miro el partido de hockey, después de los 5 minutos, si me queda tiempo, me voy a dormir y así va pasando la semana. Y entonces lo que vas a hacer en eso que es lo que ocupa tu vida, voy a anexar 2 horas el fin de semana para adorar a Dios. La gente lo ve al revés, dice, no, Dios es el centro de mi vida, voy todos los domingos a la iglesia. No, mi querido, no, tú anexaste el domingo a tu agenda semanal. Tú no tienes a Dios como el centro de tu vida. Y eso es lo que estaba denunciando Jesús. A ver, estamos hablando de gente muy religiosa, más religiosa que nosotros en la actualidad. Los judíos toda la vida se giraban en lo que era el templo, los sacrificios, estaban todos los días allí orando, ni hablar los religiosos, todos los días. Y sin embargo Jesús dice, bueno, sí, ustedes están todos los días en el templo haciendo todas estas cosas, pero Dios no es el centro, no es la prioridad. La religión fue la prioridad. La propaganda fue la realidad, la prioridad. Lo que es el culto en el templo mismo fue la prioridad. Pero Dios, y en Isaías capítulo 1, el Señor nos habla de que traían un montón de animales engordados y el Señor les dice, estoy harto de vuestros animales engordados, de vuestra fiesta. Claro, la gente diría, pero Señor, te estamos trayendo lo mejor de nuestra producción. Tenemos una economía próspera y traemos lo mejor, el mejor ganado para ti. Hoy diríamos, traemos los mejores cheques, el mejor servicio. Y el Señor decía, vuestro corazón está lejos de mí. No es la prioridad. Es la religión la prioridad. La propaganda religiosa. Así que el Señor lo que dice es que debe ser una búsqueda prioritaria. ¿Qué vienes a buscar esta mañana? ¿Qué estás buscando durante todos los días? ¿Es Dios realmente el centro de tu vida? ¿Es eso lo que te preocupa? Las sillas vacías responden a la pregunta. Dios no es la prioridad. Hoy es un día de nieve, hace frío. Entonces la prioridad hoy es cuidar la salud, porque me voy a resfriar. Mañana cuando te toque ir a trabajar te vas a levantar temprano, porque si no pierdes el trabajo. Tu prioridad es ir y marcar a horario la tarjeta, porque si no tienes que comer nieve, ¿no es cierto? Bueno, ¿sabes una cosa? Eso nos muestra que a veces nuestros patrones están dado vuelta. El GPS del corazón no está bien orientado. Busca primero a Dios, búsqueda prioritaria. Segundo, una búsqueda orientada. Noten que el Señor Jesucristo dice, busca el reino de Dios. Y luego agrega, y busca su justicia. Y para mí, en el contexto del Sermón del Monte, eso que dice Jesús, la segunda frase, porque, a ver, todo el Evangelio de Mateo apunta al reino y al rey. El Sermón del Monte es los estatutos del reino. Pero ahora, ese es el tema central. Pero no solamente se enfoca en el reino, pero ahora va a hablar de cuál es el patrón, la justicia que rige en ese reino.
A ver si buscamos, ¿no es cierto?, acercarnos al reino. Pero ¿qué de la justicia de Dios? La justicia de ese reino. Y acá se está hablando de la justicia orientada hacia Dios, no los hombres. Noten que no dice, busquen primero que se haga justicia a ustedes, que es lo que la gente muchas veces hace. Personas que explotan esto se van a estudiar abogacía para defender a las personas que se les haga justicia. Los países del oeste han establecido un principio de defensa de los derechos humanos y se han escrito códigos a través de los cuales podamos, en fin, manifestar y propagar y hacer valer los derechos humanos de la gente. Y todos nosotros estaríamos dispuestos a reclamar nuestros derechos humanos. Pero sin embargo Jesús no está diciendo que busquemos los derechos nuestros. ¿Sabes que delante de Dios ni tú ni yo tenemos derechos? Estamos todos perdidos, condenados eternamente por causa del pecado. Los derechos los perdimos cuando le dimos la espalda a Dios en el Edén. Dios nos dio derechos existenciales, Dios cuidándonos, dándonos ese hermoso paraíso donde estábamos felices y contentos hasta que el hombre dijo, no, voy a probar otra cosa, voy a adquirir mis derechos, me voy a empoderar, voy a ser como Dios, voy a escuchar la sugerencia del enemigo y entonces agarramos y nos creamos nuestros propios derechos que desafían la justicia divina. Y miren en qué lío estamos metidos la humanidad desde el momento de la caída. Reclamando derechos que no tenemos, violando los derechos y la justicia de Dios. Todo el tiempo estamos diciendo, yo tengo derechos, y Dios no tiene derechos. ¿Dónde están los derechos de Dios? ¿Qué hacemos con los derechos de Dios? ¿Tiene derecho Dios a recibir gratitud de parte de los que salvó sin merecerlo? ¿No tiene derecho de que vengamos a la iglesia? ¿Le hacemos un favor a Dios? ¿No tiene derecho que de todo lo que te da puedas darle algo para la extensión de su reino? ¿No tiene derecho Dios a reclamar obediencia de parte de nosotros? ¿No tiene derecho a decirnos nuestro Padre Celestial, hijo, no te estás portando bien, endereza tus pasos, arregla el GPS? No, que no se meta conmigo, esa es mi vida y yo la voy a vivir como quiero. Y ojo, esto pasa dentro de la iglesia. Porque afuera se puede entender que el mundo piense, qué sé yo, a la Bartola, pero acá en la iglesia de Cristo hoy, en la actualidad, busca la justicia de Dios. La frase acá está apuntando a alinearnos con la voluntad moral y espiritual y la relación con nuestro Dios. En el Sermón del Monte, por ejemplo, la justicia no es venganza o retribución. Es decir, si alguien me hizo algo, yo a este lo reviento. Este me las va a pagar a mí. Lo voy a reventar, te voy a arruinar la vida. ¿Cuántas veces he escuchado personas a decir, le voy a arruinar la vida a este, no voy a parar hasta que termine arruinado para siempre? Terrible es eso. ¿Cómo puede ser? La escuela dominical nos está hablando de amabilidad en todo, ¿no es cierto? Yo digo, ¿dónde está la amabilidad? Otra vez, afuera en el mundo, quienes no tienen discernimiento espiritual se puede entender, aunque no se justifica, pero cuando sucede adentro de la iglesia es una cosa fatal. Es una situación que tenemos que tomar en cuenta. Pero la gente piensa que para hacer justicia tienen que entonces asumir venganza o algún tipo de represalia contra la persona. Hablamos o demandamos equidad humana. Hoy este tema del pastorado de la mujer, que yo ya estoy hasta las sienes con esto, ¿no? Pero bueno, hemos dejado que las tendencias de ciertos movimientos filosóficos, un clasismo de género, donde perdimos de vista el concepto de los roles que Dios le dio al hombre y a la mujer por creación. No, qué roles ni qué 8 cuartos. A mí no me interesan los roles, nosotros todos tenemos los mismos derechos. Así que vamos y le decimos a Dios, yo quiero ser pastor, yo quiero ser misionero, yo también, somos todos apóstoles, todos. Y es un lío bárbaro. Y entonces entramos en ese asunto de mis derechos, la equidad humana. Y sí, es cierto, somos todos iguales delante de Dios, pero tenemos roles diferentes. Y eso es por tomar un punto, hay tanto para hablar de esto, ¿no? La justicia la encajamos en ese
en ese parámetro. La vindicación personal, la reparación de mis ofensas. Si tú me hiciste, me tienes que reparar lo que me hiciste, es la ofensa. Buscar la justicia de Dios acá en los términos de Jesús es desear lo que Dios llama bueno, lo que Dios llama santo, lo que Dios llama recto. A ver, en el capítulo 5, verso 6, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Acá lo que están hablando es esa persona que está dolida porque se ha manchado el nombre y la santidad de Dios. Y buscamos que se haga justicia, pero no mi justicia, sino la de Dios. Que la justicia de Dios sea vindicada, y aquellos que tienen ese deseo de que la santidad y la justicia de Dios sea vindicada, dice, lloran amargamente. Dice, esas personas Dios las va a saciar. Porque esa justicia se cumplió en Cristo dando su vida por tus pecados y los míos. Y entonces esa justicia quedó vindicada, Dios quedó saciado, las demandas de la justicia de Dios se cumplieron totalmente en el sacrificio de su Hijo, que no merecía ese lugar, pero lo tomó por ti y por mí. Y Dios hizo justicia y por eso somos justificados en Cristo Jesús. Aquellas personas que desean esa justicia, que la buscan, van a ser saciados. No mi justicia que no tengo, sino la justicia de un Dios todo justo y todo santo. Jesús no está describiendo una reivindicación política o social, sino una necesidad espiritual profunda, la justicia de Dios aplicada al pecador. A ver, la justicia de Dios demanda en el capítulo 5, verso 20, por leer acá un par de versículos, dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. En el capítulo 6, verso 1, habla de la justicia de Dios como recompensa. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. Así que noten ustedes cómo está hablando de estas personas que hacían cosas justas a la vista de los hombres para que los vean y los aplaudan. Dice entonces, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Acuérdense que en el capítulo 5 dice, seréis saciados, pero cuando buscamos la justicia de Dios, no la justicia de los hombres. Y acá en el verso 33 dice, buscad la justicia de Dios. Una búsqueda prioritaria, una búsqueda orientada, y número 3, una búsqueda confiada. Verso 33 dice, y estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas van a ser añadidas? Bueno, las cosas que en el contexto la gente que no tienen al Señor, la gente busca afanada, desmedidamente, desesperadamente, y la buscan en una forma compulsiva, como sucede en la sociedad contemporánea. Estas cosas que busca la gente, si tú pones tu confianza en Dios en primer lugar, si es lo fundamental en tu vida, Él se va a encargar de añadirlas. No vas a tener que salir a buscar. Dios va a abrir las puertas para que tengas ese tipo de cosas. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser así? Bueno, porque Jesús ya nos dijo en el verso 32, en la segunda parte, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y a veces nosotros oramos como que, pero yo no sé qué está haciendo Dios, ¿está mirando cómo estoy? ¿Dónde está? ¿A quién está mirando? Bueno, Dios te está mirando y está mirando qué es lo que necesitas y va a proveer en base a esa necesidad. Entonces, resumiendo, nuestra búsqueda, hermanos queridos, debe ser contraria justamente a lo que busca la gente sin Cristo. Verso 32, la primera parte dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Entonces la nuestra, para ir cerrando, debe ser una búsqueda prioritaria. ¿Por qué? Porque el reino debe ocupar el primer lugar en tu vida. Debe ser una búsqueda orientada, porque el reino define la dirección en que va o que está orientada tu vida o tu corazón. Y número 3, tiene que ser una búsqueda confiada, porque Dios promete hacerse cargo de tus necesidades. Es un Padre tierno que sabe lo que necesito y da el paso adelante para ofrecer ese tipo de
necesidades. Dice allí, por añadidura. Note que la gente lo que hace es añadir, ¿no es cierto? A ver, es interesante cómo hacen las personas hoy, ¿no? Hoy nosotros tenemos todas estas cosas del mundo, o las buscamos desesperadamente, y añadimos el reino. Y Jesús da vuelta a la torta y dice, no, busca el reino, y las otras cosas Dios las va a añadir. Nosotros, hermano querido, la iglesia es una añadidura. Venir a la iglesia es una añadidura. Los miércoles peleamos porque los hombres se conecten para tener un tiempo. Es una añadidura. Son todas cosas que son adhesiones a lo que es una vida espiritual. Bueno, por eso es que las cosas no salen bien. Las iglesias no funcionan, nuestras vidas en el hogar no funcionan, nuestros matrimonios colapsan, nuestros hijos agarran para cualquier lado, bueno, porque las prioridades están todas hechas etcétera, es una romería. Nosotros tenemos que vivir entonces para el reino de Dios. La gente vive para sí mismo, Jesús nos da un paradigma completamente diferente. Hermano, ¿qué estás buscando en tu vida? Realmente, ¿qué es lo que realmente estás buscando en tu vida? ¿Qué ocupa el lugar principal en tu corazón? Tienes que responder eso, porque es lo que el Señor quiere que esta gente a quien les está predicando el Sermón del Monte se definan. ¿Qué es lo que estás buscando? Y entonces dice, mira, busca primero el reino de Dios y su justicia, y Dios se va a encargar de lo demás. Termino con esto, ¿no? Hay un hombre que tenía un granero lleno. Voy a parafrasear un poco la historia de Lucas 12. Este señor nos cuenta que tenía plata, pero que le salía por todos lados, los bolsillos forrados. Dice que en aquel entonces el hombre se dedicó a la industria del grano, se ve que tenía campos, y entonces tenía unos silos donde guardar los granos, pero resulta que la producción le iba fenomenal, una economía explosiva, creciente, y entonces dijo, bueno, a ver, yo tengo que hacer algo con esto, y construyó más graneros, mejor dicho, donde almacenar toda la producción. Un hombre que uno diría hoy día, bueno, es un buen economista, ¿no? Prudente, explotó los campos en lugar de desperdiciarlos o dejarlo ahí que no produzcan nada. Probablemente tuvo gente trabajando en esa dimensión. Así que llegó un momento que el hombre se había llenado de tanto que dijo, ya está, esa es mi vida. Ahora tengo los graneros llenos, tengo plata por todos lados, me voy a tirar panza arriba, y se terminó la historia. En otras palabras, lo importante en su vida fue ser un buen administrador, y lo fue. Fue un excelente economista. El hombre agarró los campos, construyó los hilos, no dejó que nada se desperdicie. Y Dios, probablemente como judío, a lo mejor tenía un anexo, a lo mejor daba algunas vaquitas o algunas ovejitas para el sacrificio, ¿no? Los judíos eran buenos para esto, pero eso no era su prioridad. Tenía el GPS desorientado. Y ya saben la historia, ¿no? Cuando el hombre se sentó y dijo, ya está, ahora la voy a pasar bien, bueno, le dijeron, ¿sabes una cosa? Se te acabó el piolín, hoy te van a llamar, y entonces todo eso que trabajaste, que no tuvo a Dios primero, no tuvo en cuenta que la vida es corta y hoy se te acabó. ¿Y dónde está Dios en tu vida? Bueno, ahí tenemos una historia que encaja muy bien con lo que les estoy diciendo. ¿Cuál es la prioridad en tu vida? ¿Es tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu trabajo? ¿Es la fama, el éxito? Claro, uno dice, bueno, pero la esposa, los hijos, eso tiene que ser importante en mi vida, ¿cómo lo voy a dejar de lado? Nadie te está diciendo, Jesús nunca dijo, abandona a tu esposa, a tus hijos, tíralos por la ventana, déjalos que se mueran de hambre. Lo que dijo es, pon a Dios primero, porque lo necesitas para ser un buen esposo. Necesitas a Dios primero para ser una buena esposa. Necesitas a Dios primero para ser un buen padre y un buen hijo. Necesitas a Dios primero para que te oriente el GPS de tu corazón. Si pones todo lo demás primero y dejas a Dios afuera, tienes un problema. El mapa de ruta no va a ser el adecuado.
entonces el Señor quiere que vivamos fundamentalmente para el reino. El reino de Dios no es un part-time, es un full-time. Todo lo demás debe ser un anexo, la consagración de los creyentes. Padre, gracias te damos porque has preservado ese sermón que diste hace 2000 años atrás, tratando de orientar a la gente que estaba acostumbrada a objetivos que para ellos eran claros, pero estaban equivocados. Y hoy más que nunca, con el avance de la modernidad, tenemos objetivos todos torcidos. Nuestro corazón va para todos lados. No estamos bien enfocados. Pablo nos decía que pongamos la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo a la diestra del Padre, y no en las cosas del mundo. Y hoy le dimos vuelta a la ecuación y hacemos eso, de poner la vista en las cosas del mundo. Y después, si nos queda tiempo, miramos al Señor. Ayúdanos a corregir nuestro GPS, Señor. Ayúdanos a que nuestro corazón se oriente y te pongamos a ti principalmente en nuestras vidas, el reino y tu justicia. Y ciertamente tú prometes que todo lo que necesitamos será añadido por gracia, no porque lo merecemos. Gracias especialmente por el sacrificio de Cristo, donde se hizo toda justicia para salvación de nuestras almas. A ti te damos la gloria, Señor, orando en el nombre de Cristo Jesús. Amén.